Hoy quiero contarles la historia de Mary, o María. Es un nombre ficticio para proteger su identidad. Esta mujer nace por allá en 1892 en una granjita en Pensilvania, en Estados Unidos. Se hace profesora de una escuela de primaria. Entonces vive su vida rodeada de niños hasta los 101 años. Es una monja lúcida, activa, con un gran sentido del humor. Por allá en los años 80, un neurólogo en Minnesota la recluta para un estudio, la convence de participar, de dejarse estudiar en vida y en el momento del fallecimiento de donar su cerebro. Y le hace todo tipo de mediciones. Ella muere en su cama una noche tranquilamente y el neurólogo dice, encontré la clave del envejecimiento, vamos a mirar este cerebro. Cuando encuentra ese cerebro de la madre Mary, pesaba 800 miligramos, 30% menos del tamaño esperado para su edad, para su talla, de un cerebro sano. Este cerebro estaba encogido, enfermo, devastado, lleno de placas de Alzheimer. Él no entendía cómo su mente y su cuerpo funcionaron perfecto hasta el último día de vida. Bienvenidos a este episodio que nos han pedido tanto. Hoy vamos a hablar sobre los efectos de la oración y la fe en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Esto es Brainfulness Podcast. Para empezar, yo me quito el sombrero ante tremendo neurólogo, el doctor David Snowdon, porque este hombre que hace este estudio clásico de las monjas fue un pionero, un precursor de las zonas azules sin saberlo. Vean, él estudió 700 mujeres longevas que vivían en un sitio específico del mundo con costumbres particulares, con una alimentación particular, con una creencia particular. O sea, este monasterio en Minnesota era una mini zona azul, ¿sí? 9 años después, casi una década después, por primera vez aparece la frase zona azul en Cerdeña, Italia. Y hay algo que llama mi atención cuando estudié las zonas azules y es que 4 de las 5, cada vez han salido más en otras partes del mundo, ¿no? Pero las 5 oficiales, 4 de ellas tienen fe en Jesucristo, diferentes versiones de fe. Y los investigadores han asumido que el beneficio es hacer parte de una comunidad religiosa, ¿cierto? Tener esa comunidad, el propósito del servicio, el ikigai, los estilos de vida alrededor de la fe. Entonces están estas mujeres que van en Europa hasta la iglesia que queda en lo alto, entonces el hecho de caminar, y todo esto es cierto, pero han dejado de lado la creencia. Y señores, lo que el cerebro cree va a determinar nuestro desenlace. Cuando creemos que algo va a salir bien, por ejemplo, un medicamento para el dolor, tengo dolor y me tomo un medicamento y yo creo que el medicamento me va a servir, me sirve, porque el cerebro está convencido y libera sustancias analgésicas propias. Pero si pasa lo contrario, si yo pienso que estoy mal, si de pronto alguien me dice que estoy mal, que me veo mal, un médico me ve y me da un diagnóstico y me dice que estoy mal, o en Google buscamos o en ChatGPT y sale que estoy mal, que esto que tengo es muy grave, pues me enfermo y libero sustancias inflamatorias. Entonces lo que creemos es muy importante. Pero el episodio de hoy va más allá de una actitud mental positiva, que es muy sana. Hoy yo les quiero hablar del Dios de la esperanza, es de mi lugar seguro. Para los que tuvieron papá, mamá o cuidador principal amoroso, sabemos que no hay nada mejor que estar en los brazos de papá o en los brazos de mamá sin importar la edad. O sea, yo me arruncho con mi mamá todavía, tiene 76 años y me parece lo más delicioso del mundo. Y es porque hay esperanza. La palabra esperanza viene del latín sperare, que significa como estirarse hacia algo, ¿no? Como esperar en algo. Pero me gusta más la raíz hebrea, que es kavá, que viene de algo físico, de una cuerda, o sea, de algo de lo que yo me puedo sostener. Entonces, a los que tuvimos papás y mamás amorosos, tenemos esa cuerda. Pero ¿qué pasa biológicamente en la mente y en el cuerpo cuando no hay esperanza? O sea, en huérfanos, por ejemplo, en los huérfanos de la guerra, o en niños que han sido maltratados, especialmente cuando se combina violencia con cariño. O sea, si un niño está en su casa, llega su papá y él no sabe si lo va a abrazar o lo va a golpear, ese niño aprende a leer las señales. Entonces hay una hiperempatía dolorosa. Cualquier gesto que haga el papá, de pronto un cierre mandibular puede indicar una paliza cercana. Entonces el niño tiene que estar súper alerta y casi que se tiene que ganar el abrazo, ¿sí? Tiene que estar buscando la aprobación. Esa cuerda se rompe. Nace
la incertidumbre y una búsqueda continua de aprobación. Y lo digo porque yo veo en mi consulta todo el tiempo pacientes así, con cuerdas rotas, donde ya no hay sostén. Y ahí es cuando les indico oración y me miran con cara como, esta doctora está como loca, yo quería un medicamento, ¿por qué me está mandando esto? Pero hay evidencia científica que confirma que creer en Dios, buscar su presencia en oración, tener una relación, transforma nuestra mente y nuestro cuerpo. O sea, como que esa cuerda molecular, que yo lo siento más que una cuerda, es como una red que me sostiene, aparece, aún en medio de la tormenta. Y claro, yo veo adultos, entonces a mi consulta no llegan niños asustados diciendo quiero un abrazo de papá, no. Llegan empresarios, hombres y mujeres exitosas, prósperos, que ante esa desesperanza que vivieron en su infancia dijeron, así me tocó, yo puedo con todo, soy autosuficiente, no necesito de nadie, no necesito la aprobación de nadie, lo voy a hacer yo todo solito. Entonces por fuera se ven empoderados, pero por dentro están quemados, fatigados, no tienen de qué sostenerse. Y yo conozco perfecto el escenario porque hasta hace 2, 3 años yo era uno de esas personas, yo era uno de ellos. Entonces, más allá de la resonancia funcional, el electroencefalograma, la tomografía por emisión de positrones y todos estos exámenes que han demostrado lo que les voy a decir que sucede en nuestro cerebro, yo quiero contarles hoy cómo la oración se ha hecho vida en mí. Digamos que, hablando de desesperanza, hay varios modelos en ratones, pero yo les voy a hablar de un modelo clásico para que me entiendan. Un modelo de choques eléctricos. Dividen a los ratones en 3 grupitos. El primer grupito no tiene ningún efecto adverso, o sea, no le hacen ningún estímulo. Es el grupo control. Luego hay otro grupito al que le mandan un choque eléctrico en una patica, pero le dan una palanca. Y cuando le mandan el choque eléctrico, él puede jalar la palanca y parar el choque eléctrico, ¿sí? Parar el dolor. O sea, le entregan como el control, ¿no? Como que hay un poquito de cuerda, no se ha perdido todo. El tercer grupo, que es el grupo de la desesperanza, le dan choques eléctricos y palancas, pero las palancas no funcionan. Entonces, al principio estos ratones están desesperados, haciendo de todo, oprimiendo, ven en la otra cajita a los otros, pero llega un punto en que se fatigan, en que se cansan, en que no hacen más esfuerzos por palanca. O sea, paran, dejan de intentarlo. Pues estos ratoncitos de la desesperanza tienen el cortisol a tope, y esto mata neuronas, especialmente en el hipocampo. Y el BDNF, que siempre les hablo de este fertilizante del cerebro que se libera, empieza a disminuir, ¿sí? Esa falta de esperanza hace que disminuya el BDNF. Incluso los genes del ratón cambian y el glutamato, que es el que se activa cuando necesitamos hacer algo, se apaga. Es como una muerte en vida. No sé si les suena parecido la historia de estos ratones a una depresión grave, a un burnout, a una fatiga crónica, a personas que han estado en el punto en que dicen yo no puedo más, o sea, no tengo de qué agarrarme. Y yo, haciendo este episodio, pensaba que desde que tengo uso de razón venía como en una carrera de logros, ¿no? Corriendo, acumulando estudios, entonces el pregrado, el postgrado, la especialización, el fellow, el postdoctoral fellow, los cursos, los entrenamientos, dispuesta siempre a servir, pero con el gran deseo de saber, como acumulando conocimiento, ¿no? Entonces estaba toda mi vida cultivando la mente, pero sin pensar en el cuerpo, sin cultivar el espíritu. Y ya les he contado en otros episodios que la maternidad partió mi vida como en 2, antes y después de los hijos, literal. Porque ese montón de conocimiento que tenía, yo creo que en el episodio de maternidad les conté que yo me leí 14 libros en mi primer embarazo sobre la maternidad. No me servía para amamantar, no me servía para dejar la ansiedad y hacer una siesta en el día, no me servía para soltar el control, no me servía para pedir ayuda, ¿sí? O sea, venía en una velocidad desde que tengo uso de razón y en la maternidad tuve que hacer un parón y hacer este parón, en vez de ser algo placentero, ser un deleite, como wow, por fin soy mamá, yo siempre anhelaba esto, empezó a ser doloroso y esto me llenó de terror. O sea, empecé a sentir miedo porque yo no sabía qué hacer. Y cuando sentí miedo fue cuando dije, papá, sin ti no puedo. O sea, cuando empecé a buscar a Dios, yo te acuerdas de mí, yo creo en ti, ¿dónde estás? Te necesito la cuerda, o sea, no tengo de dónde sostenerme, aunque tenía todo el apoyo social y todo lo que necesitaba, me sentía literal sin la cuerda. Entonces, lo primero que ocurre cuando nosotros
buscamos la presencia de Dios, es que el miedo se va, ¿sí? Acá en el cuello tenemos unas arterias que son las carótidas que llevan el flujo de sangre al cerebro. Y hay estudios que han determinado que cuando estamos en oración, cuando estamos en meditación, cuando buscamos de su presencia, por allá solitos, en la intimidad, en esos espacios tan importantes, el flujo sanguíneo que va al cerebro aumenta, especialmente en la corteza prefrontal, que es donde se toman las decisiones, o sea, como que se vuelve el control. Y ese prefrontal apaga la amígdala, que es el centro del miedo, la amígdala cerebral. Entonces, lo primero que sucede cuando vamos a su presencia es que el miedo se va. El perfecto amor echa fuera todo temor. Lo segundo es que cambia la perspectiva. No sé si se han sentido, ya todos nos hemos sentido en Sin Salidas, hablando específicamente de la maternidad, que yo estaba como nublada, zombie, con privación de sueño. Recuerdo que mi hijo mayor, que durmió muy mal ese primer año, tenía por ahí 6 meses, y se levantaba cada hora. O sea, yo era un zombie. Y una amiguita, también mamá, me llamó a darme 1000 recomendaciones. Ve, y si le pones esto, y si les das probióticos, y si lo acomodas de este lado, y si los envuelves en esos taquitos de cobija, y si le das tetero, no le des más leche, cámbiale la teta. Mejor dicho, todas las recomendaciones con evidencia científica, porque es otra amiga médica, y a mí nada me servía. O sea, como que yo sentía que nada de lo que me dijeran iba a funcionar porque todo estaba oscuro. Entonces, en el cerebro, aquí en la parte posterior, tenemos un lóbulo parietal en cada hemisferio. Ese lóbulo parietal es el centro de como localización. Yo lo digo como que es nuestro GPS. Nos ubica en tiempo, en espacio, donde terminamos nosotros y empiezan otros. Literal, ubica la tormenta, ¿sí? El problema por el que estamos pasando. Cuando nosotros oramos, ese parietal se desactiva, se apaga. Hay estudios que han hecho con PET, tomografía por emisión de positrones, que mide el metabolismo, y esto normalmente brilla en colores. El PET es muy colorido, entonces el cerebro es muy activo y la corteza cerebral usualmente se ve en colores cálidos, rojo, naranja. Cuando estamos inactivos, más verdecito, más azulito, y cuando se apaga, negro. Pues el parietal, cuando estamos orando, cuando realmente le estamos creyendo a Dios, cuando lo estamos buscando en esa intimidad, se pone negro, se elimina. Entonces esa tormenta, eso que me parecía a mí tan terrible como voy a hacer que mi hijo logre dormir, llevo 1 año privada de sueño, desaparece y empiezo a cambiar la perspectiva. Entonces empecé a ver como, wow, tengo un hijo, quería ser mamá y soy mamá, wow, cómo ha crecido, wow, su desarrollo psicomotor, oh, tengo una licencia de maternidad prolongada. O sea, empecé a ver todo lo bueno y dejé de enfocarme en la tormenta. Eso es lo que hace la oración, apaga el parietal. Lo otro que sucede cuando oramos es que no solamente cambia la manera en que sentimos o vemos las situaciones, ¿cierto? Ya hablamos del prefrontal, la amígdala, se prende, la amígdala se apaga, el parietal se apaga, sino que se transforman nuestros genes. Y esto lo aprendí hace poco. Cuando cambian nuestros genes, y acá hablo de la expresión de los genes, ¿cierto? Porque digamos que el ADN es como el libro que tenemos de información genética, eso no va a cambiar. Pero los transcriptomas son las instrucciones, o sea, prender este gen, apagar este, ¿sí? Cuando nosotros, sin importar la religión, empezamos a buscar a Dios y lo conocemos, empezamos a hablar con Él. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo voy, Señor, Dios mío, papá, mira que me pasó esto, me sentí mal por esto, no sé qué hacer, no sé qué me estás diciendo, y empiezo como a alegar yo con Él. Pero cuando empezamos a tener esa conversación, que finalmente es cuando oramos, hay una conversación con Dios y le hablamos y lo escuchamos y empezamos a hablar con Él y a hablar su palabra, y acá me refiero a la Biblia, y la repetimos, o sea, como quien dice, estamos rezando, estamos repitiendo, los genes cambian, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo, cuando las células de nuestro cuerpo, incluidas las neuronas, escuchan lo que decimos, especialmente cuando estamos orando, cuando estamos rezando, los genes de activación de metabolismo, de energía, mitocondriales se activan y los genes de inflamación y enfermedad se apagan. Y este dato no sale por ahí a la ligera. Esto fue un estudio enorme que hizo la Universidad de Harvard en el Benson Henry Institute, que es un centro muy avanzado en estudios de cuerpo y mente, en donde estudiaron 22,000 transcriptomas genéticos en una gran cantidad de personas. Y hay algo muy interesante, evalúan novatos y expertos y ven que importa ser experto. O sea, es diferente
el que como yo apenas hace 2 años conoció a Dios y está como aprendiendo y navegando ese camino como un bebé, al que lleva 20 o 30 años. ¿Sí? Entre más, y ojo, en el estudio era los 20 minutos, o sea, en 20 minutos que yo estoy orando, que yo estoy declarando esa palabra en mi vida, empiezan a haber los cambios genéticos. Entonces esto no solamente cambia mi vida, sino que va a cambiar mis generaciones. Los efectos de la oración son muchos, yo acá les conté apenas mis preferidos, pero lo más lindo es que cada día estamos encontrando más evidencia científica que confirma, al menos para nuestra mente, lo que ya sabíamos en nuestro corazón. Yo estoy cubierta por esas cuerdas moleculares de amor que me sostienen. Hoy los invito a explorar esas cuerdas. No hay nada que perder y hay un mundo entero por ganar. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Brainfulness Podcast.